Estás escuchando Amigos de los Castillos en radioviajera.com. Buenos días a todos, una semana más, queridos amigos, ¿cómo estáis? Es un placer saludaros siempre y compartir este ratito en el que ya sabéis que descubrimos los castillos más asombrosos de nuestra geografía. Si recordáis, hace un par de semanas hablamos sobre las fortalezas que tiene la región de Islas Baleares. Pues bien, viajamos ahora de unas islas a otras y nos quedamos en Canarias. Seguramente habréis comprobado que Canarias ha sido noticia últimamente, y es que la semana pasada el Senado aprobaba por unanimidad una moción que era presentada por el Partido Popular en la que el Senado reconoce a La Graciosa como la octava isla canaria habitada y hacer así que no dependa administrativamente de Lanzarote. Esto significa, por supuesto, que los libros de texto tendrán que cambiar y tendrán que reconocer ahora en vez de 7, 8 islas. De esta forma, las Islas Canarias quedarían congregadas en las islas de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, La Gomera, El Hierro, La Palma, Fuerteventura y La Graciosa. En ellas viven algo más de 2 millones de habitantes aproximadamente, y en el programa de hoy solamente vamos a hablar de algunos de los varios castillos que podemos ver en las islas, que ya os adelantamos que no son iguales que los que vemos en la península. Suelen ser más pequeños, más recogidos, pero con un fuerte carácter defensivo. Empezamos. A priori parece que uno de los principales objetivos por los que se construyeron fortalezas en las islas es para defenderlas ante las posibles invasiones de piratas. Además, por su ubicación, eran territorio muy goloso para ingleses, portugueses, franceses, holandeses, moriscos y argelinos, todos ellos con alguna colonia en territorio africano y por tanto muy cerca de las Canarias a su paso hasta allí. Uno de los principales castillos, y es el primero del que vamos a hablar, es el de San Gabriel, en la isla de Lanzarote. El castillo de San Gabriel fue construido durante el siglo XVI para defender la isla ante las incursiones norteafricanas. La nueva fortaleza se construyó entre 1572 y 1576 sobre la parte más elevada del islote, entonces llamado de Fuera, que a partir de ese momento cambió su nombre por el de el islote del castillo. Fue construido con 4 esquinas en punta de diamante y en 1586 fue quemado tras el ataque del pirata Morato Arráez, aunque posteriormente se reconstruyó por el célebre ingenio italiano Leonardo Torriani bajo las órdenes del rey Felipe II. 76 años después, en 1742, fue sometido de nuevo el castillo a importantes obras de reforma que modificaron sustancialmente su forma exterior, porque se le unieron 2 baluartes de las esquinas con un grueso muro corrido, rellenándose con escombros y arena el corredor que había quedado entre las 2 paredes, con lo que el edificio adquirió más volumen y la superficie de la plaza de armas o la azotea quedó muy ampliada, obras que fueron proyectadas y dirigidas por el ingeniero Antonio Riviere. La primera acción militar importante en que el castillo se vio involucrado después de esta reforma fue en 1762. En este año, 2 buques corsarios ingleses de alto bordo, el Lord Anson y el Hawke, atacaron el puerto del Arrecife echando en tierra a unos 100 hombres más o menos. El castillo fue silenciado con las primeras andanadas de los cañones de las poderosas naves. No obstante, este logró poner al poco su artillería en servicio acosando a los marinos ingleses apenas desembarcados, pero de nuevo la superioridad cañonera de los buques corsarios dejó fuera de combate al castillo.
Después, al intentar desembarcar el comandante de Loranson por sus proximidades en una chalupa, fue muerto por un disparo de fusil hecho desde tierra por el teniente coronel Carlos Montfort, que se había ocultado detrás de una roca cerca del castillo, y lo cual provocó la retirada definitiva de los piratas. A este respecto, el historiador canario José Agustín Álvarez Rijo cuenta como hecho anecdótico que el hijo del pirata, Mateo Montfort, administrador de tabacos de la isla, guardaba con orgullo como una reliquia el fusil con el que su padre había logrado la proeza de hacer que se fueran los corsarios de la isla. Junto al castillo se encuentra el Puente de Bolas, que es una de las edificaciones más emblemáticas de la ciudad de Arrecife y que es famoso por ser el único puente levadizo de esas características que se conserva en todas las Islas Canarias. Se le conoce como Puente de las Bolas por las grandes esferas de granito que están colocadas sobre los pilares que lo flanquean. Levantado en el islote del castillo y rodeado de pequeñas playas de arena dorada, su aspecto actual data del siglo XVIII. Alberga en su interior hoy en día el Museo de Historia de Arrecife, en el que podemos admirar piezas de la antigua cultura de los majos, de los aborígenes de Lanzarote y facsímiles de documentos relevantes, así como maquetas sobre la evolución de la ciudad. Tanto el castillo como el puente son un conjunto histórico declarado bien de interés cultural. Y de Lanzarote nos vamos a Las Palmas de Gran Canaria, concretamente a una fortaleza con un nombre que a mí me encanta, el Castillo de la Luz. Este castillo es la fortificación más antigua de Las Palmas de Gran Canaria y es la sede de la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino. Construido a finales del siglo XV por orden del gobernador Alonso de Fajardo sobre los restos de una fortaleza anterior de madera, se utilizaron para su construcción la sillería y el sillarejo. El Castillo de Luz constituyó durante muchos años la única defensa de Las Palmas hasta que fueron construyéndose las demás fortificaciones durante el siglo XVI. El castillo medieval militar de la Luz es de planta simple y cuadrada con 3 planos. Tiene cubos y troneras y se accede a su interior a través de un puente levadizo. En el foso se encontraron los cimientos de una torre anterior. Sus paredes, a pesar de estar considerado como uno de los mejor conservados del archipiélago, han resistido tras la conquista castellana el asedio de piratas legendarios como el británico Sir Drake o la flota holandesa de Peter van der Does. El Castillo de la Luz, levantado en su origen sobre un arrecife coralino aislado de la costa, hoy se asienta sobre tierra firme y se presenta completamente rehabilitado en su interior. Su primer torreón se construye en 1478 por Juan Rejón, al mando de las tropas castellanas. Poco después, en 1494, el gobernador Alonso Fajardo construye en el mismo lugar la fortaleza de las Isletas por orden de la reina Isabel. La edificación, de factura medieval, presenta una estructura cuadrangular de 3 plantas que se irá ampliando y fortaleciendo por espacio de medio siglo, mientras constituye la única fortaleza defensiva de la isla. Y ya en el siglo XVI comienza la ampliación de la cerca y otras dependencias del castillo para proteger la torre. En 1541 la corona solicita un informe al gobernador Agustín de Zurbarán sobre la conveniencia de hacer una fortaleza en el Real de Las Palmas, más cercana al centro urbano. En su respuesta, este da cuenta de las insuficiencias del castillo como baluarte defensivo y propone amurallar todo el litoral de la ciudad o bien construir un nuevo baluarte en la Rada de San Telmo. La primera propuesta no se llegó a consumar, mientras que la segunda fue la base para la futura construcción del baluarte de Santa Ana, más cerca de la villa. En 1544, el francés Jean-Alphonse de Saint-Ouen se apodera por sorpresa de la fortaleza, aunque por poco tiempo, demostrando con ello su extremada vulnerabilidad para defender incluso los navíos comerciales que iban rumbo a América. Durante el periodo de 1547 y 1549, y después de varias alarmas, el príncipe Felipe ordena al gobernador de Gran Canaria, Juan de Miranda, que establezca un plan para asegurar la fortaleza. Se refuerzan así algunas dependencias, como los espacios de residencia del alcaide y de la guarnición de vigilancia, y se construye una barrera de artillería de 23 metros de lado por 5 de alto y un grosor de 175 centímetros,
llevándose a cabo así una amplia remodelación. En 1563, el gobernador Diego de Ávila recibe el apoyo real para reforzar y reconstruir la fortaleza. Se completa en los próximos años la construcción definitiva con una nueva estructura cuadrada y maciza, y se completan también los 2 cubos artilleros cilíndricos en las esquinas noreste y suroeste del castillo. La nueva muralla, de 12 metros de altura, se construye por fuera de la vieja barra artillera y se rellena el interior. A finales del siglo XVI, por una real cédula, se ordena la construcción del aljibe para reforzar la defensa del castillo. Siendo gobernador Alonso Alvarado, una escuadra inglesa al mando de los legendarios almirantes Drake y Hawkins intentan tomar la fortaleza. El pueblo isleño participa activamente en la batalla que obliga a la retirada de los ingleses, una hazaña que sigue rememorando tradicionalmente como la naval. A partir de esta fecha, en homenaje a la benefactora Virgen de la Luz, el castillo pasa a denominarse Castillo de la Luz. A finales del siglo XX, tras los trabajos de restauración del edificio como espacio museístico y del vaciado del material de relleno del edificio, se descubrió parte de la construcción primitiva, oculta durante 5 siglos. Junto a algunos muros sepultados aparecieron elementos de interés arqueológico, como fragmentos de cerámica y de osamentas de animales, que sirvieron de alimentación para los pobladores del castillo. Por esta razón, tras la paralización de las obras, el Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo comienza una intervención arqueológica. Nos vamos ahora hasta La Palma para disfrutar del castillo de Santa Catalina. Destaca por ser el único tipo de castillo que conserva el estilo arquitectónico de la monarquía de los Austrias en Canarias. Y históricamente sirvió para defender la ciudad, contando con el apoyo de otra fortaleza hoy desaparecida. Es uno de los castillos en Canarias cuyas instalaciones se pueden visitar y donde hay una pequeña exposición sobre el edificio y sobre la ciudad. El primer castillo de Santa Catalina se termina el 26 de mayo de 1554 y estaba cercano al puerto donde en 1553 habían desembarcado los piratas franceses que incendiaron y saquearon Santa Cruz de la Palma. Esta fortaleza consistía en una plataforma con una torre circular que fue más tarde abatida por el mar y nació de la idea de Cepeda, por entonces regidor del Cabildo palmero. La obra actual fue levantada tras la desaparición de este primer castillo, más cercano al Barranco de las Nieves. Se realizó entre 1676 y 1701 y presenta una planta cuadrangular con baluartes triangulares en los ángulos, tipo de fortaleza que incorpora las propuestas renacentistas de la ciencia militar italiana del siglo XVI, de amplia repercusión en Canarias y en América. Está compuesto en su origen por varios baluartes, muralla y portadas de acceso a la ciudad por los caminos del norte y del sur. Se conserva en la actualidad el que fuera castillo principal, nombrado Real Castillo de Santa Catalina, por su proximidad a la antigua ermita de Santa Catalina de Alejandría. Con entrada por la portada del frontón curvilíneo situada en la calle Castillete, esta aparece rematada por el escudo de armas de los Reyes Católicos. Es de planta cuadrangular y puntas de diamante en sus 4 ángulos. Su diseño, que copia el del castillo de San Cristóbal de Santa Cruz de Tenerife, se debió al sargento mayor Juan Franco de Medina y al capitán Miguel Tiburcio Rosell de Lugo. Su fábrica se dilató desde 1683 hasta 1692. El castillo tiene un amplio terrapén con 4 patios de armas, calabozos, polvorín, almacén, casa para el castellano y la guarnición y puente de madera sobre el foso. El castillo estuvo funcionando de forma militar hasta el año 1808 y fue utilizado como prisión y como cuartel. Como anécdota, cabe decir que en sus calabozos estuvo el abogado Anselmo Pérez de Brito, famoso por el pleito que llevó contra los regidores de La Palma y en el cual consiguió que su ayuntamiento fuese el primero en serlo por votación democrática en España. Comprado al ejército en 1950 por varios propietarios particulares, un año después fue declarado monumento histórico artístico por decreto. La curiosidad de este castillo viene con su nombre.
La fortaleza es Real Castillo porque fue directamente Carlos I quien lo mandó construir y tanto él como sus descendientes lo mantuvieron, digamos, de su propio sueldo, como respuesta al ataque pirata del francés François Leclerc, Pata de Palo, allá por el año 1553. Hasta el nombre Santa Catalina tiene motivos histórico-políticos, y es que hay que recordar que Catalina de Aragón, tía de Carlos I, se casó en primeras bodas con Arturo, príncipe de Gales, que murió, y es entonces cuando Enrique VII decide que Catalina se casara con su otro hijo, el famoso Enrique VIII, quien años más tarde se enamora de Ana Bolena y, bueno, todos sabemos cómo continúa la historia. En todo esto, cuando Catalina es repudiada por Enrique VIII, ella pide ayuda a su sobrino Carlos I, y quizá como un arma de doble filo o para recordarle a Enrique lo que había hecho, Carlos I le dio el nombre Catalina a este castillo y a otros muchos. Además, también hay que tener en cuenta que cerca de lo que hoy es la Alameda se levantaba la ermita de Santa Catalina, así que el castillo no podía llevar sino este nombre tan singular para la época y para la familia. El siguiente castillo que visitamos es el Castillo de Mata, en Las Palmas. El topónimo con el que se conoce la fortaleza situada en la entrada a la ciudad por la antigua carretera del norte, junto al cauce del barranco de Mata, tiene su origen en la Casa Mata, construida en el extremo de poniente de la muralla septentrional de la ciudad. El Castillo de Mata es el resultado de las diversas edificaciones que durante más de 4 siglos se han construido en torno a la defensa primigenia, alzada en el último tercio del siglo XVI. La descripción que hace Leonardo Torriani cumple con el mandato de Felipe II para visitar la isla al objeto de conocer de sus fortificaciones y necesidades ante los continuos ataques de piratas y corsarios, además de las incursiones berberiscas. Hizo 2 viajes, uno antes de 1586 y otro en 1587 ampliada a todo el archipiélago. Con respecto a la muralla septentrional de la ciudad, dijo que la muralla roja en dirección norte es un largo lienzo de muralla con 2 baluartes a los extremos. El que está cerca del mar se llama Santa Ana por la advocación de la catedral. El baluarte junto al mar estaba situado aproximadamente al final de la calle Bravo Murillo, junto al Parque de San Telmo, donde luego se construiría el desaparecido Muelle de San Telmo o primigenio Puerto de las Palmas. El otro baluarte que menciona, sin dar detalles, es precisamente la Casa Mata, que presumiblemente era un torreón redondo o un cubelo por su forma de cubo, cuyo diseño fue elaborado por el ingeniero Juan Alonso Rubián hacia 1573, siendo autorizada la construcción de la muralla y de la torre por la orden del 4 de diciembre de 1576, que se terminaría en tiempos del gobernador Diego de Melgarejos, allá por 1577. Respondían al nuevo diseño surgido para las posesiones fuera del territorio de la península de la Corona de Castilla, que abandonaba los característicos castillos en cumbres altas e incorporaba elementos de tiro y de defensa, compaginando los viejos matacanes y garitas con los avances técnicos de saeteras y troneras para armas de fuego, adaptando los muros, paramentos y coronamientos a la artillería para la defensa de su emplazamiento en un llano, donde las murallas eran flanqueadas por torres o cubos en los ángulos, generalizando el uso de la sillería y del ladrillo. En el archivo de Simancas se conserva un plano del castillo de la ciudad, confeccionado por Próspero Casola, quien, llegado a la isla, contrajo matrimonio, obtuvo su residencia y el título de regidor. Participó en la defensa de la ciudad tanto en el intento de desembarco de la armada inglesa de Drake y Hawkins como en el ataque de la flota holandesa, proyectando después la construcción de nuevas defensas para la ciudad. El ataque de las tropas del almirante holandés Peter van de Does en 1599 debió dejar bastante dañada la muralla y la torre, siendo reconstruidas después por el gobernador Francisco de la Rúa hacia 1614, y adquiriendo una forma de fortín que introducía bóvedas de techumbre, escaleras intramurales, letrinas, chimeneas y ventanales con cortejadores para alcanzar más protección defensiva.
Posteriormente tuvieron diversas intervenciones arquitectónicas, siempre buscando su adaptación a los tiempos en materia defensiva, hasta que en 1997 se terminó su uso militar, si bien había sido declarado muchos años antes monumento histórico-artístico, concretamente en 1949. Durante ese tiempo se fue consolidando su nombre como Castillo de la Casa Mata, que quedaría abreviado y conocido como Castillo de Mata, aunque oficialmente se le llamó en la primera mitad del siglo XX Cuartel Alonso Alvarado en memoria del gobernador que defendió la ciudad frente a las tropas holandesas, erigiéndose después un monolito en su recuerdo en la fachada. Con el nombre del castillo es conocido también el barranco cercano y el entorno donde se ubica, y que está siendo objeto de un ambicioso proyecto de restauración y adecuación para su conversión en el Museo de Historia de la Ciudad y del Mar, obras que incluyen la supresión de todas aquellas intervenciones constructivas que se han considerado alteraban el valor histórico del mismo, al tiempo que conjugan la incorporación de otros equipamientos que, respetando las históricas, permitirán su mejor aprovechamiento al fin pretendido. Algunos de los vigilantes del castillo cuentan que por las noches, cuando el silencio se apodera del castillo, se escucha el llanto de un hombre. Según ellos es un llanto doloroso, como de alguien que sufre. La primera vez que lo oyeron no sintieron miedo, sino una inmensa pena. Dicen que era un sentimiento que les entristecía y que nunca supieron qué hacer cuando llegaba hasta ellos. Lo han buscado, han recorrido el castillo de arriba a abajo, pero se han dado cuenta de que estos gemidos se concentran siempre en el mismo lugar, en una misma sala, y solamente se escuchan con más intensidad en la caja de la escalera. Ahora vamos a hablar de uno de esos castillos tan singulares que hay que verlos al menos una vez. Se trata del Castillo de San Andrés, también conocido como el Castillo Roto, situado en Tenerife. El Castillo de San Andrés ha sido incluido en la lista roja del patrimonio de la Asociación Hispania Nostra con el fin de concienciar a las administraciones y a la sociedad en general de la pérdida irreparable de este bien declarado Patrimonio Histórico Español en 1949. El aluvión caído sobre Santa Cruz de Tenerife en 1895 y la posterior riada se llevaron por delante gran parte de esta torre defensiva, que corre el riesgo de caer en un mayor deterioro de desprendimientos y hundimientos, según advierte esta asociación. La torre circular formaba parte del conjunto de fortificaciones menores encargadas de la defensa de Tenerife. Sujeto a ataques de los piratas y al contrabando, y siendo paso obligado de la mayor parte de la navegación que se acercaba a Santa Cruz, hizo pensar desde bien temprano en la necesidad de disponer de alguna defensa artillada. El primer intento de construcción se remonta a 1607, cuando el conde del Valle de Salazar ofreció sostener a su costa el reducto que se edificara, hombres, pólvoras, municiones, pero nada se pudo hacer entonces. Después, hacia 1770, se inició una nueva reconstrucción de la torre, a la que se accedía por un puente levadizo. La plataforma alta acogía en 1788 6 cañones de A24, 2 de A16, un mortero de A12 y otro de A9, y disponía de una pequeña espadaña con campana de señales. Una crecida del barranco arruinó por completo la torre, que fue reparada por el ingeniero Alfonso Ochando, y bajo su dirección en 1769 se construye el castillo. Esta edificación fue destruida por segunda vez a causa de las aguas de los barrancos, aunque se reparó muy rápidamente. Cuando se produjo el ataque de Nelson en 1797, el castillo de San Andrés jugó un papel fundamental. La acción más notable en la que participó la Torre de San Andrés, al mando de la cual se encontraba el teniente José Feo de Armas, fue la victoria sobre la escuadra de Nelson. En 1878, un nuevo aluvión arruinó la torre otra vez, por lo que se ordenó su desartillado y se le entregó al alcalde del barrio el 12 de marzo de 1879 con sus naves, las 4 culebrinas y los 2 cañones de hierro ya inútiles. Después de declararse el castillo en ruinas, se dispuso su tasación para la posterior venta en subasta pública. Domingo Pisaca, maestro de obras, le daba una valoración de 1.087 pesetas. En posteriores ocasiones,
fue derribado por sucesivos aluviones y lluvias hasta el último en 1895, que terminó de arruinarla, dejándola en el estado que actualmente se encuentra, que si la veis está como partida por la mitad. En 1924 se declaró inadecuada para las necesidades del ejército y en 1926 se entregó al ayuntamiento. Para la Asociación Hispania, bien merece ser reconstruida de acuerdo con los planos originales que todavía se conservan. El castillo de San Cristóbal es nuestra siguiente parada. Este castillo data del siglo XVI, cuando el rey Felipe II, por Real Cédula de julio de 1575, consideró necesario realizar una gran fortaleza en el puerto de Santa Cruz que sustituyera a la que llamaban Cubilete Viejo. Las obras de esta fortaleza terminaron en 1579. Era la más grande de Tenerife, pero por desgracia fue demolida en el año 1929 y ahora los restos del antiguo castillo de San Cristóbal se ubican bajo la actual Plaza de España en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Del castillo solamente quedan fragmentos de la muralla, los cuales pueden verse en el centro de interpretación. El castillo de San Cristóbal formaba una fortificación regular adaptada al terreno, situación y defensa, y tenía forma de un cuadrado amurallado de más o menos 53 por 50 metros. El frente que daba a la plaza poseía 2 murallas de 8 metros de alto, con sus aspilleras para fusilería, y delante de este muro había otro, de menor altura, que estaba guarnecido con estabas. El frente marítimo, batido por la mar hasta su mitad, estaba montado sobre rocas salientes, y a pesar de los años, su sillería se hallaba en perfecto estado en la fecha de su demolición, que fue 1928. Las acciones de guerra más importantes en las que tomó parte esta fortaleza fueron las del 30 de abril de 1657, enfrentándose a la escuadra de Black el 6 de noviembre de 1706 contra Jennings y el 25 de julio de 1797 frente a Nelson. De esta última cuentan las crónicas que esa noche, y por iniciativa del teniente Grandi, se abrió una tronera por el costado del baluarte con dirección a la playa más cercana, que por aquel lugar estaba indefensa, y colocaron en ella un cañón, el Tigre, el cual ha pasado a la historia por ser el que le llevó el brazo derecho al contraalmirante en el momento en que éste iba a poner el pie en la playa. El castillo de San Cristóbal fue residencia del capitán general desde 1723 hasta 1732 y sede del gobierno militar desde 1859 a 1926, año en que se le permutó al ayuntamiento por otros edificios. Durante las obras de remodelación de la Plaza de España, en junio de 2006, salieron al descubierto los restos del castillo de San Cristóbal, que había sido demolido en 1928. Por ello, ante la importancia histórica del hallazgo, al proyecto original se le incorporó una galería subterránea con el fin de que los citados restos se pudieran visitar. El Centro de Interpretación Castillo de San Cristóbal, inaugurado en 2008, permite al visitante descubrir y contextualizar un espacio museístico elaborado por el Museo de Historia y Antropología del Cabildo Insular de Tenerife. Ya en 2009 a la muestra expositiva se incorporó el cañón El Tigre, una pieza de incalculable valor histórico que desde 1988 estaba en el Museo de Almeida. El cañón Tigre, fundido y barrenado en la Real Fundición de Sevilla en 1768, permaneció en el castillo de Paso Alto hasta que al fundarse el Museo Militar Regional de Almeida, allá por 1988, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se lo cedió en depósito y fue entronado en una ubicación muy buena donde era la admiración de los visitantes, hasta que en 2009 fue retirado para exponerse en el Centro de Interpretación del Castillo de San Cristóbal.
Y terminamos ya el programa hablando del castillo de la semana. Esta vez he dejado para el final este castillo porque para mí representa el castillo típico que todos tenemos en la cabeza si nos imaginamos una historia de piratas. Es el Castillo del Mar en la isla de La Gomera. ¿Vosotros os imagináis el típico castillo en un acantilado en el que rompen las olas de varios metros durante un día de niebla? Pues justamente así es esta fortaleza. El Castillo del Mar, situado en la costa norte de La Gomera, es una fortaleza medieval instalada frente al inmenso océano Atlántico. Es el único que fue embarcadero de plátanos de toda Europa. De fondo se puede observar el Teide, el volcán localizado en Tenerife. Su creación se produjo hace más de 120 años, para ser exactos. El Castillo del Mar fue construido en 1890, coincidiendo con la gran presencia británica en las Islas Canarias, debido a su importante posición geográfica. En aquella época, la zona en la que está instalado el castillo era la principal área comercial de la isla, que se encargaba de guardar y distribuir los distintos productos agrícolas de La Gomera, sobre todo, como hemos dicho, plátanos. Cientos de buques comerciaban en la zona, distribuyendo los productos canarios en el resto de Europa y en Asia. En 1910, después de 20 años comerciando productos agrarios, uno de los diversos barcos británicos que navegaban alrededor de las islas descargó el primer vehículo de motor de Canarias. La isla dependía totalmente de este importante destino económico, ya que todo lo que entraba o salía de La Gomera era registrado en los libros de este castillo, que aún hoy se conservan en el interior de la fortaleza marina. En 1950 el castillo pasó a un segundo plano, terminando con la actividad comercial que se producía en él. Años después, la caída de varias rocas y piedras sobre la carretera que conducía al fortín provocó que nadie la pudiera visitar durante más de 30 años. Por suerte para los actuales visitantes de la isla, en 1981 el alemán Thomas Müller compró la fortaleza con la intención de reabrirla al público. Por desgracia, la única manera de hacerlo era por mar y no se pudo renovar el establecimiento. En mayo de 2001, una constructora local llevó a cabo todas las reparaciones que eran necesarias para actualizar el castillo. Piedra a piedra, canteros profesionales consiguieron reconstruir la entrada principal y la escalera interior del fortín. Después hicieron muros de piedra alrededor para evitar que el agua del mar la erosionase. Y así, después de una larga y dura historia, el Castillo del Mar se encuentra hoy en día abierto al público todos los días desde las 11 de la mañana. Así que ya sabéis, si estáis en Canarias, pasáis por allí o tenéis pensado ir de vacaciones próximamente, os animamos a que visitéis cualquiera de estos castillos que bien merecen la pena, primero por ser diferentes a los que estamos acostumbrados en la isla, en la península, y segundo por su gran historia defensiva contra los piratas y los corsarios que siempre han acechado las islas por su estratégica posición. Nosotros ya nos despedimos por hoy, no sin antes desearos que tengáis un muy buen puente, los que tengáis esa suerte, y los que no, pues que tengáis un buen fin de semana y una buena entrada en el mes de noviembre. Muchísimas gracias por estar un día más detrás del micrófono y yo os espero aquí la semana que viene con muchos más castillos. Sed felices. Cabomasto foi britado e o temón pesellado e os da nave sen grado sairon por escapar en un bate la gran pena caíron a nave llena d'agua volta con arena e aquel pan todo mollar las coitas debemos chamar esto foi cosa muy certa, canavera aberta, e por ende gran oferta, prometeron entón de dar a Virgen que rogase, seu fille que lles guardase, seu pane que os sacase, en salvo sen perda fillar. Entón muitos te remaron e da nave se alongaron e ao porto chegaron o aviron sana estar e
paneixuto, porque fece l'angialuito, e a virgen por en muito, o besaron lo galoar, nas coitas de